Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy vamos a ver la persecución bochornosa de los no vacunados. En el mundo existen unas leyes universales sobre derechos humanos en los que la gran mayoría de los países forman parte. Pero nada más lejos de la realidad. Ahora parece que los no vacunados son el fruto de todos los problemas o que son los culpables de que la pandemia se alargue en el tiempo. Todo esto gracias a unos medios de desinformación que siguen poniendo la puntilla en esta minoría, por supuesto, porque es una minoría que está pues en pie de guerra con la pandemia o contra la ciencia, es decir, contra las farmacéuticas, que también lo puedo entender por muchas razones, algunas que vamos a comentar en este vídeo. Pero hoy me gustaría hacer una defensa muy importante a los no vacunados y sobre todo a los que piensan que nadie debería ser vacunado, es decir, que no creen en la vacuna. Son sus cuerpos y ellos pueden decidir lo que quieran. Con todo esto, las leyes están para lo que interesan, por supuesto. No se tratan de moralidad o de ética, sino de que de cara a la galería suenan muy bien. Pero cuando llega el momento de la verdad, una situación como esta, de los no vacunados, que es una minoría en los países, por ejemplo, europeos, pues se dejan atrás para saltárselas a la torera. Y cuidado con esto, porque no solo es el tema del incumplimiento de la ley, sino que mucha gente está cayendo también en esa discriminación vergonzosa para atacar a los que eligen no vacunarse. Este vídeo, por supuesto, para aclarar las cosas, no es para defender ni atacar a las vacunas, o el si la pandemia fue creada artificialmente por los medios o no, sino para poner un sentido de cordura a una situación que me parece asquerosamente injusta para personas que tienen un poder de decisión, como todas, y sobre todo teniendo en cuenta que son sus cuerpos. Hoy en el vídeo veremos artículos de leyes que desacreditan de manera clara a los que van persiguiendo a los no vacunados o no dejándolos moverse con libertad por ciudades, bares u otros establecimientos de ocio. Y estoy hablando de países, de gobiernos que se están saltando de manera indiscriminada las leyes más fundamentales sobre los derechos humanos que existen a día de hoy. Allá vamos. La persecución que se está generando hacia los no vacunados es aberrante. Tanto es así que ya se empiezan a ver rasgos de odio en algunos medios de comunicación, o bueno, mejor dicho, medios de desinformación, que abogan por retirar prácticamente todos los derechos a personas que lo que han hecho es ejercer su derecho a decidir sobre qué es lo que se meten en su cuerpo o no. Para mí se merecen todos mis respetos. Que haya habido una pandemia no es culpa de que la gente no se vacune. O que la pandemia se alargue tampoco es culpa de que la gente no se vacune. De hecho, ahora ya nos están pidiendo que nos vacunemos por tercera vez. Curioso, ¿verdad? ¿No decían que con 2 era suficiente? Ahora te tienes que poner una tercera, o una cuarta, una quinta o una sexta. Todo para mantener el status quo de las farmacéuticas a nivel económico. Y si no se han querido vacunar, ¿por qué es? Porque cuidado, en los medios de desinformación lo que vemos son los hechos de que la gente no se vacune. Y qué malos son, ¿verdad? La gente que no se vacuna, irónicamente hablando, por supuesto. Pero no las razones por las cuales la gente no quiere vacunarse. Vemos pues las conspiraciones más locas, pero hay gente que tiene muchos argumentos para decidir no vacunarse y son tan respetables como los argumentos que tiene la gente para vacunarse. Así que menos enemigos y más mirar hacia arriba, que es donde está realmente el problema. Pero bueno, vamos a ver el por qué no se ha vacunado a la gente según la propia gente, lo que dice. La pregunta clave es esta.
¿El por qué? Los políticos, con sus juegos de equilibrismo, han conseguido poner a todos de acuerdo. Son ineptos, incapaces de convencer a la gente de que lo bueno es seguir las instrucciones que nos dan. Primero decían que las mascarillas no hacían falta. Después que había que frotarse las manos fuertemente con gel hidroalcohólico. Y ahora dicen que el virus no se transmite por superficies, sino por aerosoles. La ineptitud política y comunicativa ha generado esta ola de indignación e incredulidad que genera escepticismo. Un escepticismo que, viendo los hechos fríamente, tiene toda razón de ser. Pero valorando y analizando fríamente esto, es normal que haya gente reacia a vacunarse, por supuesto. La crisis entre sociedad y política no había sido tan profunda como hasta ahora. Creo que estamos llegando a un punto en el que la falsedad y la hipocresía de señalar a una minoría de la población se está haciendo palpable día a día. Nos quejamos de la discriminación por cuestión de raza, religión u orientación sexual, pero el ataque indiscriminado a personas que han decidido no vacunarse sí que vale en esta vorágine de sinsentidos. Vayamos al objetivo, después de decir nuestra opinión de manera subjetiva y sobre todo lo que se dice por parte de la gente hacia los políticos. Las leyes, lo objetivo, lo frío, lo que dicen las leyes sobre este tema. Porque las leyes también incluyen a los no vacunados, de una manera implícita, pero los incluye. En Europa, por ejemplo, tenemos el artículo 21 de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que dice así: 1. Se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones. Vuelvo a repetir, o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo. Pertenencia a una minoría nacional. Ahora mismo, los no vacunados son una minoría nacional en muchos países, con lo cual deberían estar todavía más protegidos que la gran mayoría. Patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los tratados sin perjuicio de sus disposiciones particulares. Ese es el punto 2 del artículo 21 de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El que nos vale a nosotros es el 1 para generar este debate en el que se están pasando de la raya medios de comunicación, políticos, empresarios y también, por supuesto, las personas que entran en este juego, ¿no? Que intentan también tener unas malas palabras hacia los no vacunados, incluso de odio. Esto puede generar muchísimos problemas y sobre todo que si tenemos un tribunales de la Unión Europea y internacionales, por supuesto, independientes, no debería dejarse hacer por parte de los países este tipo de políticas totalmente discriminatorias hacia una minoría nacional. En pocas palabras, la mayoría de los países de la Unión Europea están incumpliendo una ley de derechos fundamentales. Sin ser un licenciado en Derecho, ni un abogado, ni nadie experto en este tema, está claro que si se impone un pasaporte COVID o una restricción de la movilidad en alguno de estos países miembros de la Unión Europea hacia un sector de la población y no hacia todos, se está vulnerando de manera flagrante un derecho fundamental, lo vuelvo a repetir, con lo que la o las personas implicadas en esta discriminación tendrán las de ganar frente a un tribunal, por supuesto independiente, porque también en los tribunales se están vulnerando muchísimos derechos. Es curioso que se estén también saltando las leyes de los propios tribunales, los que deberían defender a la ciudadanía en minoría. ¿Qué dice la ley internacional? Esto ya implica a los Estados miembros que firmaron la Declaración de Derechos Humanos Universales. En el marco jurídico internacional se sitúa la no discriminación como base para una convivencia entre personas pacífica y estable. Esa convivencia que ahora mismo está en peligro por culpa de demonizar a una parte de la población. Artículo 1 de la Ley Internacional, Marco Jurídico Internacional sobre la no discriminación. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. O cualquier otra condición, lo repito. Esto también entra en lo de cualquier otra condición. Y opinión política o de cualquier otra índole también.
el artículo 7 también dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción el derecho a igual protección de la ley. Ojo, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La gran mayoría de países a nivel mundial pertenecen como miembros a esta Declaración de Derechos Humanos Universales, que se están incumpliendo por perseguir, señalar e intentar ejercer una presión social inaceptable para poner, me refiero en contra, las personas vacunadas en contra de las personas no vacunadas, a personas con el libre ejercicio de decisión. Ha habido peleas familiares, pero esas peleas familiares son causadas por los medios de desinformación. Porque realmente, si tú estás vacunado y te dicen que vacunarse es lo que hay que hacer para protegerse, no deberías tener miedo, ni tampoco odiar a los no vacunados. Porque está claro que si estás vacunado, según los medios de desinformación, estás protegido. ¿Por qué tendrías que tener miedo u odio hacia un no vacunado? Eso es curioso, ¿verdad? Por lo tanto, es una aberración justificar el odio y las políticas discriminatorias hacia personas no vacunadas, con el objetivo de tapar la crisis de comunicación que ha surgido en esta pandemia, o que, bueno, ya existía, pero se ha ido tapando porque vivíamos tiempos de estabilidad relativa, con políticos ineptos dando mensajes contradictorios. Si quieres que la población en su totalidad se vacune, ¿por qué no los convences en lugar de acusarles y señalarles de alargar la pandemia? Los tribunales que no ayuden y o defiendan a las personas que están siendo discriminadas de esta manera, siendo además una minoría nacional, como hemos visto anteriormente, serán cómplices de esta bochornosa persecución a los no vacunados, siendo una opción tan válida y justificada como el vacunarse. Volvemos a tener un ejemplo claro del divide y vencerás. Nunca tienen ellos la culpa, nunca tienen los que deciden la culpa, los legisladores, los políticos, los empresarios, la gente con una opinión que se puede hacer pública, es decir, líderes de opinión. Esta gente divide y vence, divide y vence, porque no se les mira a ellos. No perdamos nunca de vista que el de al lado no es el enemigo, sino el de arriba. Vuelven a cegarnos con cortinas de humo para tapar su propia ineptitud. Y esto es una llamada a la unión de vacunados y no vacunados hacia lo que realmente es el problema. Ese problema que existe desde tiempos inmemoriales, que son los políticos y que hacen todo por el dividir y vencer. Que, por supuesto, están ganando esta batalla porque yo escucho comentarios, por ejemplo, en los transportes públicos, en el trabajo, con mi familia, que son inaceptables. En otro momento de la historia esto sería inaceptable. Sería como discriminar por raza, religión o sexo, o orientación sexual, por supuesto. Esto es una pescadilla que se muerda la cola. Y sobre todo, por supuesto, también hay que apoyar a esos no vacunados, sobre todo porque tienen una opinión diferente a los que tenemos la mayoría. Pero eso no significa que los no vacunados no tengan razón de ser o de elegir, por supuesto. Muchas gracias a todos por haber visualizado este vídeo. Ya sabéis, podéis darle like, suscribiros si os gusta la temática del canal y también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos si os gustan los vídeos que hacemos aquí. Y también, por supuesto, y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema de la vacunación y la no vacunación, sobre todo el tema legal. ¿Qué creéis vosotros que hay que hacer con los no vacunados? ¿Hay que aislarlos para que se vacunen o realmente hay que dejarlos en libertad como las otras personas? Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.